Bueno, ahora vamos a un tema serio, bastante serio, porque ya está en estos estudios. Seguramente ustedes lo han visto hace unos instantes en TV Perú, hablando con Jennifer, pero hoy estamos con él acá, nos visita nuevamente el procurador anticorrupción del Ministerio de Justicia, el doctor Julio Arbizu, que ha tenido la gentileza de aceptar una invitación para tratar temas muy puntuales respecto a la lucha contra la corrupción. Doctor Arbizu, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Nacional. Alberto, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Augusto. Lo escuché hace unos instantes y lo vi también en la televisión y quería preguntarle a propósito, porque para compartir su opinión y su comentario con el público a nivel nacional, es este tema del indulto a Alberto Fujimori ha generado evidentemente una polémica, ha generado inclusive sentimientos encontrados, pero a la vez, como dije muy temprano, ha generado también una utilización mediática y yo hasta diría indigna para un enfermo, ¿no es cierto? Es decir, manipular para presionar a fin de conseguir un indulto humanitario por parte del presidente de la República, que el presidente se ha forzado a tener que dar este indulto, con imágenes que a veces, yo digo como enfermo, afectan la dignidad de cualquier persona, ¿no? De un ser humano, afectan cuando se hace la fotografía de la lengua, lo presentan postrado en una cama casi como un moribundo, ¿no? Y luego, a los pocos días de presentar esa foto, presentan un Fujimori sonriente, un óleo elaborado por el propio Fujimori, con una fecha que yo hice resaltar, que es octubre, es decir, esto ha sido pintado recién justamente en este mes. Entonces ahora, se dieron cuenta, doctor Arbizu, se dieron cuenta los que hicieron esto, que habían cometido un error, ¿no? Porque dijeron, oye, mira, fíjate, que pedimos el indulto, aparece sonriente frente a los deudos de la Cantute de Resalto. Hay que ver cómo justificamos esto y decimos que esto fue una foto de hace 6 meses, pero que la leyenda ha sido colocada recién. Pero quien está moribundo, muy mal, no escribe, no pinta pues las letras como están tan bien delineadas, ¿no? Al pincel, que es bien difícil, octubre de 2012, o sea, ahora nomás. ¿Esto le suscita una reflexión, doctor Arbizu? Bueno, yo no sé realmente quién está detrás de esta campaña. Hay una serie, sí, pues, de incongruencias en ella, pero creo también que todas estas herramientas efectistas que son transmitidas a través de la prensa, aprovechando algunas trincheras que tiene el fujimorismo en los medios, tengan que, en principio, de alguna manera, atraer la atención de la comisión, que va a basarse estrictamente en temas técnicos, y finalmente del presidente, que tendrá que además atender a los parámetros legales que ordena la norma y la jurisprudencia para la concesión de una gracia presidencial. Así es que me parece que lo que está más bien, y en esto coincido, consiguiendo esta campaña de victimización, de sensibilización de la población, es un efecto boomerang, ¿no? La gente se está dando cuenta que efectivamente acá hay una intención velada de presentar al señor Fujimori como un hombre moribundo, pero por otro lado, pues sí puede pintar un cuadro y además solicitar un perdón vía el cuadro, cuando en realidad lo que tendría que hacer es, y hablando técnicamente, y en todo caso firmar la solicitud de indulto él mismo. Es decir, si él pretende efectivamente ser indultado, es decir, el indulto no es otra cosa que un pedido de perdón, un pedido de clemencia respecto de las penas, exacto, no por las que ha sido condenado. No el delito sigue, el delito por el que ha sido condenado permanece, es decir, tiene sus efectos. Es más, la reparación civil que debe pagar a las víctimas permanece también, de modo tal que el delito permanece de esa manera. Sí, pues, esa la pena, él solicita un perdón de la pena. El perdón tiene que solicitarlo pues expresamente, pero claro, el señor Fujimori nos tiene acostumbrados, entre otras cosas, por ejemplo, a haber renunciado por fax, y supongo que en consonancia, pues intentará pedir perdón, este perdón tamizado a través de un cuadro, ¿no? Disculpa, Alberto, si analizamos bien el supuesto perdón, eso es un perdón que no incide en los temas que son motivo de la sentencia que tiene, ¿no? En todo caso, por lo que dejó de hacer, dice, o por lo que no pudo evitar, cosas que parecen más para una campaña política que para una
digamos, un perdón al país, ¿no? Como debiera ser. Más bien es una, como ha dicho el pintor de Cislo, que es una burla al país, ¿no? A la inteligencia del país. Tratar de, a través de un cuadro y con una frase, sus correligionarios decir que ese es el perdón que la gente está pidiendo. Yo quisiera, para que pueda contestar el doctor Arbizu, perdonen que pronuncié mal su apellido, Arbizu es, cuando él dice lo que no pude evitar, él era presidente. Es decir, a decir ahora que siendo presidente no pudo neutralizar al Grupo Colina, no pudo neutralizar a Montesinos cuando las denuncias eran absolutamente públicas. Bueno, entonces esto ya resulta efectivamente casi ya una broma hasta macabra, diría yo, en perjuicio de las víctimas del Grupo Colina, ¿no? Sin duda, él no ha sido condenado por una conducta omisiva. Él tendría que haber en todo caso señalado, y es cuestionable que lo haga a través de un cuadro, pero él tendría que señalar si quisiera pedir efectivamente perdón. Él debería solicitar perdón por lo que hizo. Y eso pues, me parece que no lo va a hacer, no lo ha hecho, ni siquiera ha firmado el indulto él mismo, que podría en términos técnicos esa solicitud suponer en alguna medida el reconocimiento del delito cometido. Y acatando además, aparentemente, por lo que uno ya empieza a leer entre líneas, la recomendación de su ex socio. O su socio, no lo sé, Montesinos, ¿no? Que dijo, como una cosa así, ¿no? No te rindas, compadre, ¿no? Tú has sido jefe de la Fuerza Armada. Pues sí, probablemente ¿no? por ahí va, por sí, probablemente por ahí va el asunto, ¿no? Y los mensajes, ¿no? El mensaje. Bueno, todo esto es parte de una estrategia aparentemente de solicitar este indulto, que lo hace a través de terceros y no lo hace él personalmente. Alguien dijo por ahí que llegado el momento, cuando se recupere milagrosamente, dirá, yo no pedí perdón y siempre sostuve mi inocencia, ¿no es cierto? Una cosa así. Y lo del cuadro, bueno, estaba reconociendo algo que implícitamente no está diciendo que estoy pidiendo perdón por la gente que se mató o por los delitos de corrupción que se cometieron en mi gobierno, ¿no? Y finalmente será el patrocinador de una campaña de aquí al 2016. Creo que no estamos lejos de que eso sea realidad, ¿no, doctor? Seguro, pero yo creo que la opinión pública es madura, es perspicaz, y esto es bastante burdo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo en estas etapas de limpieza de la casa, digo, ¿no? De la casa que es el Estado? Porque hay una línea ya declarada por el propio gobierno como política de Estado de luchar contra la corrupción. ¿Cómo se avanza en este tema, ¿no? Hay nuevos casos, usted como procurador conoce nuevos casos, ¿qué se está haciendo realmente? Bueno, avanzamos con algunos sobresaltos, ¿no? Como, por ejemplo, esta decisión del Tribunal Constitucional de amparar un habeas corpus del señor Kimper y darle libertad. Por otro lado, la Procuraduría está empeñada en seguir recaudando la reparación civil, que es algo que no se había, las reparaciones civiles impuestas a los condenados por delitos de corrupción, que es algo que no se había hecho en los años previos. Claro, avanza de manera simultánea a este éxito de esta empresa de la Procuraduría. Hemos mejorado la recaudación en septiembre en un 600% respecto del año pasado, respecto de septiembre del año pasado, en el cobro de las reparaciones, y en simultáneo suceden cosas como esto. Ahora, que les comento, ¿qué ¿no? va a ocurrir con el caso de Cecilia Chacón, la congresista, que dice que va a apelar porque considera que la sentencia ha sido injusta y que 2 millones de soles de reparación civil ella no los va a poder pagar porque no tiene, protesta por el embargo de sus bienes y por la inhabilitación de 3 años de ejercicio público, que ya incluso ha sido expresada por el propio fiscal de la Nación, que dice que procedería de inmediato. Sin embargo, ya parece contar con un cierto apoyo político del Congreso, de su bancada y de otros. Sí, pues, pero bueno, las cosas están claras, a mi modo de ver. A ver, lo que dice el acuerdo plenario que ha citado la propia sentencia es que todas las causas tramitadas al amparo del antiguo Código de Procedimientos Penales y que hubiesen tenido en una sentencia condenatoria una pena accesoria de inhabilitación, esta se aplica de inmediato. Lo dice expresamente. Y que de impugnarse esa decisión de primera instancia, la impugnación se concede sin efecto suspensivo, es decir, se aplica de inmediato. O sea, ya debería estar suspendida. Debería, en todo caso, el Poder Judicial notificar al Congreso que esa suspensión debe ejecutarse de inmediato y el Congreso tomar una decisión. ¿Qué es lo que está pasando ahí entonces? Nosotros hemos presentado una solicitud al Poder Judicial para que actúe en concordancia con con ese acuerdo plenario que la misma sentencia expresamente ha citado, y entendemos que así lo va a hacer. Ahora, cuando ella habla del juicio a su papá, que prácticamente
dice, no le encontraron culpa, pero vamos, y si no le encontraron culpa al papá, ¿cómo es que la sentencian a ella? Aclare esto, doctor. Bueno, no le encontraron culpa, bueno, a ver, simplemente no fue condenado en razón de que fue excluido del proceso por el Tribunal Constitucional en razón al exceso de carcelería, al exceso de juzgamiento sin que hubiese una sentencia. Eso, y lo ha ratificado el propio Tribunal Constitucional, e igual que la Corte Suprema, no incide en la posibilidad de atribuirle a título de partícipes, a título de cómplices, la responsabilidad a las personas que actuaron, digamos, aportando voluntades para la comisión del delito. Las otras partes de su familia ya fueron condenadas. Sin duda. Y hay que recordar que la señora Chacón ha sido condenada digamos, inscrita en ese proceso por el cual ya fueron condenados su cónyuge, su madre y su hermano. Un proceso que se llevó a cabo que nadie cuestionó en su momento, que arrojó sentencias de penas privativas de libertad suspendidas de 4 años de pena para estas personas, y en su momento no se dijo nada. Las pruebas que se actuaron en el juicio oral son las mismas pruebas que incriminan a la señora Chacón y por las que ha sido condenada esta vez. Pero realmente está demostrada, doctor Arbizu, su enriquecimiento ilícito. Absolutamente. Y él lo niega, pues ahí quisiera aclarar más bien. Hay una serie, a ver, para empezar, el tipo de enriquecimiento ilícito es un tipo especial, es un tipo que se atribuye únicamente a un funcionario público a título de autor, pero es posible que otras personas participen a título de cómplice, a título de partícipe, como el extraño. Claro, en delitos especiales propios se conoce como el extraño. Hay un autor directo, ¿no? Evidenciado, pero para que este actor de la comisión de un peculado o lo que sea, oculta el bien sustraído al Estado, usa un testaferro. Así lo deriva a otras personas. Eso es lo que ha pasado. Así es. Y si este es exacto, y si este no es un personaje público, claro, no puede ser imputado a título de autor, pero sí de cómplice. En la doctrina eso se llama la figura del extraneus. La conducta de ese extraneus, de esa persona que no es funcionario público y por tanto no se le puede atribuir responsabilidad a título de autor, se inscribe dentro de la misma conducta del autor, ¿no es cierto? Forman parte todos de un concierto delictivo y es imposible pues hacer una ruptura del título de imputación y decir, este actuó a título de autor del delito de enriquecimiento ilícito. Estas otras personas solamente lo encubrieron. No, eso no es posible. Hay un concierto de voluntades, hay una sola actuación que se inscribe en un ámbito temporal y por lo tanto ambas personas o todas las personas que participaron de ese delito deben ser imputadas de ese mismo delito. Porque no solo encubren, sino se aprovechan y se benefician. Así es. Y esto es lo que ha pasado. La señora se ha encontrado además, y bueno, y el enriquecimiento ilícito basta con que exista un desbalance patrimonial que no se pueda justificar para precisamente atribuir ese delito. Y es lo que ha pasado. Hay una pericia que arroja un faltante o un desbalance de casi 900.000, de más de $900.000, ¿no? Que ninguna de estas personas, me refiero a la sociedad conyugal Portal Chacón, ni su madre ni su hermano han podido justificar. Correcto. De tal manera que está absolutamente claro. Pero seguimos en la lucha contra la corrupción. Vamos a seguir, por cierto. Vamos a seguir, ¿no? Esto sí. Acá no hay que arreglar banderas ni nada. La lucha contra la corrupción tiene que ser permanente. Porque, bueno, yo lo digo hace muchísimos años, yo diría, desde el gobierno militar, miren ustedes, cuando yo empecé, mis primeras investigaciones de investigación contra la corrupción estuvieron asociadas con la Contraloría de la República de mi gran amigo Óscar Vargas Prieto, el general Óscar Vargas Prieto, que fue Contralor de la República, y la primera investigación que yo recuerdo haber hecho, que me costó un carrito, y yo no que me regalaron un carrito, le metieron fuego a mi carro, por haber investigado Aeroperú de aquella época, y cuando yo estaba muy bisoño me metí a investigar lucha contra la corrupción, que en ese momento se quería para investigar cómo era posible que se comprara supuestamente 8 turbinas para un DC-8 cuando solamente se había comprado uno que la rotaban para todo. Entonces ahí se descubrió la tremenda maña que había, ¿no? Y claro, los corruptos reaccionaron y mi carrito nuevecito apareció en las pampas del Lurín totalmente quemado. Y hasta ahora me acuerdo porque tuve que seguir pagando. Entonces eso me llevó más a seguir luchando contra la corrupción. Y a mí, como lo dice mucha gente, a mí no me cocinan cuentos, no, ni nada por el estilo. Si no luchamos contra la corrupción, el Perú no va a avanzar, no va a progresar, porque estos corruptos se la llevan toda, y se la llevan hasta con el sencillo, porque son realmente angurrientos, ¿verdad?
Sí, seguro. Quieren todo, como aquel empresario televisivo que decía, 1 milloncito más pues para mi panorama. ¿Se acuerdan? O sea, no dejan nada, se la llevan toda.